Diagramas de flujo es una manera de representar gráficamente un proceso de alguna naturaleza a través de una serie de pasos ordenados de manera lógica y vinculados entre sí, que permiten su revisión como un todo. El objetivo de los diagramas de flujo es representar gráficamente las distintas etapas de un proceso y sus interacciones para facilitar la comprensión de su funcionamiento. Es útil para analizar el proceso actual, proponer mejoras, conocer los clientes y proveedores de cada fase, representar los controles, etc. Algunas de las ventajas que ofrecen los diagramas de flujo es que con una sola mirada se puede conocer todo el proceso. Permite conocer quiénes son los involucrados en dicho proceso, define funciones y responsabilidades. Además, se puede identificar problemas tales como reprocesos, duplicación de actividades, tiempos muertos y otros. Permite establecer indicadores de control para las operaciones asociadas a dichos procesos. Existen algunas reglas para elaborar los diagramas de flujo. Estos deben de tener una orientación, la cual puede ser horizontal o vertical, ir de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. El uso de flechas verticales y horizontales es importante, las cuales nunca deben ser curvas. Se evita al máximo el cruce de los flujos. Cada paso expresa una acción. Respecto a la secuencia básica de los diagramas de flujo, es importante tener en cuenta que todo aquel diagrama de flujo debe de tener un inicio así como una finalización. Y entre estos dos eventos se debe de dar la organización de las actividades de manera lógica y también puede presentarse aquella situación en donde requiere hacer una referencia hacia otros procesos. Para los diagramas de flujo ya hay una simbología establecida. Cada símbolo cumple con una función específica y existen diagramas con figuras muy particulares y propias de ellos. Una figura muy utilizada es la del inicio y la finalización. Esta se utiliza para comenzar con el diagrama, así como para terminarlo. Otra es la figura de operación, que se utiliza cuando se asigna valor en el proceso o bien se realiza alguna modificación a aquello que se está produciendo. La figura de decisión se utiliza cuando se evalúa si algo se cumple o no, para seguir una ruta determinada en el proceso. La figura de conector se utiliza para hacer referencia hacia otras partes del diagrama y así evitar al máximo los cruces de línea. La figura de conector hacia otra página indica que hay una referencia a otro proceso diseñado en otra página. La línea de flujo de flecha indica el orden de ejecución de las operaciones. La flecha indica cuál es la asignación siguiente en cada uno de los pasos. Veamos ahora algunos diagramas de flujo de uso más común. El diagrama de bloques es la representación del funcionamiento de un proceso. Es la representación más básica que existe de un diagrama de flujo. Un diagrama de bloques de proceso de producción, por ejemplo, es utilizado para indicar la manera en la que se elabora cierto producto, especificando la materia prima, la cantidad de procesos y la forma en la que se presenta el producto determinado.
Otro diagrama es el diagrama de flujo básico. Es una forma de esquematizar un proceso. Lo que diferencia este diagrama del diagrama de bloques es que incorpora algunas otras figuras, tales como la variable de decisión. Otro diagrama que se utiliza es el diagrama de referencias cruzadas. Lo importante en este diagrama es que incorpora aquellos responsables en cada una de las etapas para desarrollar el proceso. Por su parte, el cursograma sinóptico es una herramienta comúnmente utilizada para el análisis de procesos de quienes, en conjunto con otras herramientas y trabajo, como estudios de tiempo, mejora las labores administrativas de un servicio o un producto. Este cursograma o diagrama sinóptico incorpora algunas otras figuras, las cuales nos permiten identificar, por ejemplo, transporte, demora, almacenamiento temporal. El diagrama de red consiste en una serie de nodos interconectados por flechas a través de los cuales quedan representadas las distintas tareas de un proyecto, así como las dependencias que existen entre ellas y la ruta que ha de seguir un proyecto en su ejecución. También incorpora el tiempo que dura cada una de las actividades en desarrollarse. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica cuyo objetivo es exponer el tiempo que se dedica a cada una de las etapas del proyecto. Este diagrama puede ser complementado con el diagrama de red. Finalmente, el Value Stream Mapping o mapa de la cadena de valor es una herramienta que se basa en ver y entender un proceso e identificar sus desperdicios. Con este tipo de herramienta se puede detectar para desarrollar una ventaja competitiva y evitar fallos en el proceso. Además, crear un lenguaje estandarizado dentro de la empresa para una mejor efectividad de los procesos del personal. Por ello, se podrá focalizar los esfuerzos en los procesos en los cuales se produzcan más fallos o simplemente aporten más valor a la producción. Estos son solo algunos de los tantos tipos de diagrama que existen para poder entender que a través de ellos podemos utilizarlos en el diseño, rediseño o mejora de procesos.